buenas tardes, estimados amigos. Les damos la bienvenida a este webinar, donde se dará respuesta a algunas de sus inquietudes sobre el régimen impositivo para microempresas, sobre todo en el aspecto legal. En las próximas semanas vamos a presentar una ampliación más técnica de este tema con el SRI, así que estén atentos. Como saben, el pasado 30 de septiembre del 2020, la directora del Servicio de Rentas Internas expidió las normas para la aplicación del régimen impositivo para microempresas, el cual es obligatorio, aplicable a los impuestos a la renta, valor agregado y a los consumos especiales. Según el Servicio de Rentas Internas, para la categorización de microempresas, se consideró a aquellos contribuyentes con ingresos de hasta $300,000 y que contaban con hasta 9 trabajadores a la fecha de publicación del catastro. Quienes aparecen en este régimen están sujetos a una tarifa del 2% del impuesto a la renta sobre los ingresos brutos, sin considerar costos y gastos, y antes tributaban el 22% sobre las ganancias netas. En el catastro existen actualmente 1 millón de contribuyentes que representan al 45% de los contribuyentes del país. Luego de esta introducción, voy a presentar a nuestro expositor invitado, el doctor Pablo Villegas, coordinador del área tributaria en la firma Solines y Asociados, a quien le extendemos nuestro agradecimiento por apoyarnos hoy con este tema. De igual forma, agradecemos a Solines y Asociados por proporcionarnos a Pablo. Él es máster en Fiscalidad Internacional y Comunitaria, vicepresidente del Instituto Ecuatoriano de Derecho Tributario y docente de Fiscalidad Internacional en la Universidad Andina Simón Bolívar, entre otras universidades del país. Es también coordinador del Tratado de Fiscalidad Internacional para el Ecuador. Ha sido jefe de normativa del Servicio de Rentas Internas durante varios años y parte del equipo de negociación de convenios para evitar la doble imposición del Ecuador. Veo que algunos de ustedes ya nos empezaron a hacer llegar algunas preguntas. Sabemos que están ustedes con estas inquietudes. Los que todavía no lo han hecho, por favor, escriban al chat sus preguntas para que Pablo dé respuesta al final de su exposición, que no va a ser muy larga de lo que estábamos hablando antes de empezar este evento. No perdamos más tiempo. Estimado Pablo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Quiero agradecer a la Cámara de Comercio de Quito esta oportunidad que me dan de poder aportar para la difusión de este tema que es tan importante en la actualidad. Yo sé que muchos de ustedes se encuentran con muchas dudas y también probablemente la mayoría de ustedes están con malestar acerca de este régimen impositivo para las microempresas o RIM. Lo que voy a hacer es justamente tratar de que la presentación sea lo más corta posible, tomando en cuenta que mucho de esto probablemente ya lo han escuchado y enfocarnos más bien en los posibles casos de conflicto que tenemos en estos días en la práctica. Entonces, empecemos. Quiero mencionarles que mi presentación va a ser enfocada específicamente en el ámbito jurídico. Por lo tanto, ahí sí quiero separar los temas, las posibles dudas a nivel contable que podrían tener para efectos de dejarles a las personas que vayan a desarrollar esta charla desde esos otros enfoques. Recordarles algunas cosas. En primer lugar, no es nada nuevo. El régimen impositivo para las microempresas ya tiene 1 año de vigencia. No sé si ustedes recuerden, eso fue parte de la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria, la LOSP, que fue publicada el 31 de diciembre del 2019. Así que la primera cuestión, y espero que no se enojen con lo que yo menciono, pero es algo que probablemente todos debimos haber previsto. Y probablemente yo lo que digo es, encuentro que hay algunos profesionales del derecho tributario, algunos profesionales contables que están quejándose en este momento, cuando ya tenemos la declaración y no sabemos cómo ayudarle a nuestro cliente. La cuestión es de que es un llamado de atención respecto a que muchos de estos temas hubiese sido bueno que los pongamos en debate en este momento, y no es que esté solo ocupando a uno u otro grupo. Estoy, en definitiva, inclusive culpándome a mí mismo, y eso debe estar muy claro. La cuestión es de que todos
tenemos cierta parte de culpa en esto, porque no se difundió de manera suficiente como para que se genere la suficiente participación y opinión sobre esto. Recordemos que en la ley de simplificación y progresividad salieron otros temas en los que sí protestamos en su momento. Protestamos por la contribución única y temporal, que por cierto ya nos viene la segunda cuota. Y va a ser otro enojo de nuestra parte. Ahí también hubo el tema del IVA a los servicios digitales, que ya fue una molestia más o menos en septiembre. Ahí estuvo también el tema de la eliminación de exoneración de impuesto a la renta a la distribución de dividendos, que hubo enojo de parte de quienes estábamos trabajando en la atracción de la inversión extranjera. Y hubo un tema de la eliminación del anticipo de impuesto a la renta, que a propósito le estoy subrayando. Yo les dejo la siguiente duda. El momento en el que nos ofrecen que se elimine el anticipo del impuesto a la renta, ¿qué era el anticipo del impuesto a la renta? El anticipo del impuesto a la renta era grave porque de alguna manera se constituía como una especie de minimum tax. Tengas o no tengas impuesto a la renta para pagar, hubo una etapa en la que teníamos que pagar el anticipo y no teníamos posibilidad de que se nos devuelva. Yo pregunto, ¿no es demasiado parecido ese antiguo anticipo de impuesto a la renta en el que pagábamos porque pagábamos, así no tengamos impuesto a la renta para pagar? ¿No será parecido a este régimen de microempresas en el que tenemos que pagar a pesar de que tengamos pérdidas? Y voy más allá. ¿No será inclusive más grave que eso? Porque a fin de cuentas, con el anticipo, ¿quiénes eran los que pagaban este anticipo obligatorio no reembolsable? Eran las empresas en términos generales, y mientras más grande era posible que más posibilidades tengan de que no puedan recuperar este anticipo. Ahora, ¿quiénes están pagando este nuevo anticipo de impuesto a la renta que no reembolsable? El microempresario, la microempresa. Es decir, dentro de la escala de diversas empresas que nosotros tenemos, la que está más abajo. Entonces, para mí, de repente yo digo, ¿acaso eso no vulnera el principio de progresividad tributaria que está en la Constitución? Y justamente en una ley que se llama Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad Tributaria. ¿Por qué de repente se le hace pagar, aunque tenga pérdidas, a la empresa que se encuentra en la escala más bajo de las diversas empresas que hay? Les dejo la duda y que podremos luego analizarlo un poco más. Recordar una cosa muy importante. La importancia de la microempresa en el Ecuador. El sector de las microempresas genera 7 de cada 10 empleos que existen en el Ecuador, primer dato. Y segundo dato, abarca el 98% de las unidades productivas del Ecuador. Este dato, ¿saben de dónde es? Es de la ley de la exposición de motivos de la Ley de Reactivación Económica, la primera ley que se sacó en este gobierno en la que se impulsaba las microempresas. Miren, me parece a mí bastante curioso que se sacó 2 leyes importantes para las microempresas. En la primera, en la que se le dio bastantes incentivos, exenciones, beneficios, y la última ley tributaria, que ha sido la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, en la que de alguna manera es como que se ha anulado muchos de los incentivos dentro de una misma política del gobierno. A mí me llama mucho la atención esto. Siguiente tema, esto nosotros ya lo sabemos, microempresas son en la actualidad aquellas empresas que tengan hasta 300,000 de ingresos brutos y que tengan hasta 9 trabajadores. Ahí simplemente aprovechar este tema para resolver una pregunta que suele venir en algunos foros. Me comentaban de que tenían 8 trabajadores. Dicen, si al final la microempresa es de 1 a 9 trabajadores y yo tengo 9 trabajadores, pues yo tranquilamente me podría salir del régimen de microempresas si contrato una persona más y me evito este problema que es estar dentro del régimen de microempresas. ¿Qué opinan? ¿Se podrá o no se podrá? Mire qué curioso. Yo ahí estoy citándole en la presentación el artículo 53 del COPSI,
que nos dice en caso de inconformidad de las variables, de estas dos variables, el número de trabajadores versus el número de ingresos brutos, el valor bruto de las ventas anuales prevalecerá sobre el número de trabajadores para efectos de determinar la categoría de una empresa. En pocas palabras, les voy a decir algo que es como el traje del emperador. No sirve de nada el número de trabajadores. Lo único que usted debe tomar en cuenta es los ingresos brutos. Así le digo directamente. Y eso es lo que los temas que probablemente debe haber tomado en cuenta el SRI para efectos de catalogarnos como microempresa en varios de los casos que nosotros tengamos en este momento. Aquí les he dejado una estructura normativa para efectos de que sea una especie de guía de en dónde está la normativa sobre microempresas. Y es muy importante que nosotros analicemos cada uno de estos temas, ¿sí? Es muy, muy, muy importante para efectos de que no nos pase lo que pasó el año anterior. En primer lugar, empezar con la Ley de Simplificación y Progresividad Tributaria, y hagámoslo, por favor, en ese orden. En segundo lugar, nosotros, bueno, a nivel temporal, ya vimos la publicación del catastro en la página web, que luego vamos a tener una oportunidad de desarrollar un poco lo que tiene que ver con el catastro. Luego se sacó la resolución 11, que ahora está derogada y por eso le he puesto en gris. Luego vino el reglamento a la Ley Orgánica de Simplificación y Progresividad, en la que se reformó nuestro reglamento para la aplicación de la Ley de Régimen Tributario Interno y se incorporó toda una serie de normas sobre el RIM, sobre este régimen impositivo para las microempresas. Y que ahí ya nos dimos cuenta algunos de que decía en parte algunas cosas que no estaban previstas en la ley y nos llamaba mucho la atención. Por ejemplo, las exclusiones, las incompatibilidades. En la ley nos señalaba 4, en el reglamento nos señalaba, me parece que eran 12. ¿Y por qué no dijimos nada? Seguimos. Luego, en septiembre, el 30 de septiembre, se sacó la resolución 60 que habla de las normas para la aplicación de este RIM. Y ahí también teníamos otras normas que salían de la esfera de lo que se encuentra dentro del reglamento. Miren, tenemos 3 normativas principales para efectos del RIM. Las normas que están a nivel de ley, las normas que se encuentran a nivel de reglamento y las normas que están en la resolución 060. Esa debe ser la estructura para cada vez que tengamos alguna duda para entender el alcance de este régimen impositivo para las microempresas. Aparte de eso, obviamente ya hubo el tema de lo del catastro, ya hubo el tema de lo de las resoluciones que ampliaban el plazo de la presentación del formulario, que presentaban el formulario 125 sin adjuntar el formulario 125. Tuvimos la guía, un elemento que a mí me parece bastante importante es el 15 de enero se sacó la guía de elaboración y envío de la declaración semestral del impuesto a la renta de contribuyentes, RIM. Antes de eso se sacó una guía que era enfocada en la declaración anticipada de impuesto a la renta para sociedades, que aplica en esos casos en las que una sociedad a mediados del 2020 ya debía cerrarse y no se sabía qué hacer. Esa fue la primera guía que se sacó. La guía que a nosotros para nosotros tiene mayor relevancia es la guía de elaboración de la declaración semestral del impuesto a la renta de los contribuyentes. Y algunos justamente preguntaban, pero es semestral y eso es lo único que me está permitiendo registrar, pero yo debería registrar de todo el año. ¿Qué hacer? Luego hubo una nueva ampliación de plazo de declaraciones y anexos, por lo que es de conocimiento que tuvimos en la página web del Servicio de Rentas Internas fallos a nivel, entiendo que fueron a nivel tecnológico, que hicieron que las autoridades de varias entidades de colegios de contadores hablen con la gente del SRI y se llegó a dar un plazo adicional. Y una de las cosas que yo les pido que también acudamos, que no son normas como tal, son las preguntas frecuentes del régimen de microempresas que se encuentran en la página web del Servicio de Rentas Internas. Podríamos en Google mismo, Servicio de Rentas Internas, preguntas frecuentes, régimen de microempresas y ya nos va a salir ahí. O si vamos directamente a la página web del SRI
y dentro de los links de interés vamos a encontrar régimen de microempresas y ahí va a salir un PDF de preguntas frecuentes que nos podría ayudar. Ese es como que nuestro mapa para movernos a efectos de poder dar respuestas adecuadas dentro de este régimen. En resumen, ¿qué es lo más importante? Lo más importante dentro del régimen impositivo para microempresas son, primero, es un régimen obligatorio, aunque sí debo advertir que en la ley no está tan clara la obligatoriedad. Sí hay normas específicas que nos dicen deberá, pero por ahí también en la misma ley tenemos algunas normas que nos dicen podrá, por ejemplo, que nos parecería que nos dan la idea de que es un régimen voluntario. Y por eso mismo es que hacia abajo, el momento en el que se sacó el reglamento, ya se reforzó la idea de que es obligatorio. Las preguntas frecuentes se reforzó la idea de que es obligatorio y también en la resolución 060, como para que no nos queden dudas. Sin embargo, respecto a eso yo digo, si realmente es beneficioso el régimen impositivo para microempresas, ¿por qué no es voluntario? Si fuese tan beneficioso para mi microempresa, debería ser voluntario, debería yo tener la posibilidad de decidir si me acojo, está interesante, me voy a acoger al RIM o no, no me interesa y voy a quedarme en el régimen general. Eso no lo contempla, mire, y llama mucho la atención. A diferencia de, por ejemplo, el RIM, a diferencia del RICE. En el RICE yo sí tenía la posibilidad de voluntariamente entrar al RICE. Aquí no. Así que me llama mucho la atención de que se busque defender que ha sido un beneficio, que ha sido un incentivo, cuando en la práctica está pasando lo que nosotros vemos que está pasando en estos días. En segundo lugar, un tema muy importante es lo que tiene que ver con el régimen temporal. Es un régimen temporal de 5 años. Yo le llamo una especie de conscripción obligatoria para las nuevas microempresas, para las microempresas en general. ¿Por qué? Durante 5 años van a tener que pagar aunque tengan pérdidas. Ese es el tema. Y lo grave que es, yo digo, si estamos obligados a ello, en situaciones normales, ya de por sí es injusto que yo pague teniendo pérdidas. En situaciones de COVID, como lo que pasamos en el 2020 y como seguimos viviendo en el 2021, es doblemente injusto. Tercer elemento, aplica el impuesto a la renta, al IVA y al ICE. Cuarto elemento, no se olvide que no solo aplica a las microempresas como tal, sino que aplica a los emprendedores, entendidos en términos muy sencillos como las personas naturales que cumplan con las condiciones para ser microempresas. Ahí me llama mucho la atención porque este régimen, a diferencia del régimen general en el que estaba separado personas naturales y sociedades, aquí todos aplican lo mismo. Lo que me hace dudar realmente de qué tan técnico puede ser un régimen que incorpore dos personas naturales y sociedades que en muchas ocasiones tienen una forma de trabajar y de tributar que son completamente distintas. Y un último elemento que yo les digo es de que aquí no todas las que, no, en el catastro, no son todas las que están, ni están todas las que son. ¿Por qué? Nosotros tenemos un montón de casos de, hoy en la mañana me decían, acabo de enterarme que he estado en el catastro. Y yo no tengo por qué, porque me decían, yo tengo a cargo una sociedad sin fin de lucro, así que microempresa para nada. Pero mire, está ahí. Por otra parte, también encontraba gente que me decía, yo debería estar en el régimen de microempresas, no sé por qué, no me han puesto en el régimen de microempresas y yo no sé qué tan adecuado sea eso, porque después, ¿qué pasará con el SRI? No sé si vendrán a decirme algo. Mire, entonces efectivamente tenemos eso, pero partimos de que yo suelo hacer un checklist. Primero, verifique si se encuentra dentro del catastro. Si se encuentra dentro del catastro, ahí sí vamos a ver si tiene o no tiene ingresos de microempresas, porque va a tener que presentar la declaración dentro de estos días. Y ya vamos a seguir viendo el resto de temas. Preguntas básicas. ¿Implica un incentivo o un beneficio realmente para las microempresas? La respuesta ya estamos viéndola con nuestros clientes. ¿Cumple con el principio de simplificación? ¿Cuántas declaraciones debíamos presentar antes? Una declaración.
Ahora, ¿cuántas declaraciones vamos a tener que presentar? 2 semestrales más una declaración de impuesto a la renta global, que le llama mi amigo Jorge Luis Ron y que me parece bastante adecuado ese nombre. Declaración de impuesto a la renta global. En total, 3 declaraciones de impuesto a la renta. ¿Qué tan adecuado es que se cambie en lugar de hacer una declaración de impuesto a la renta a tener 3 declaraciones de impuesto a la renta? No le veo que simplifique demasiado. El tema de cumple o no cumple con el principio de progresividad. Si nosotros tomamos en cuenta que las microempresas, las que se encuentran en la escala más baja de las empresas, son las que van a pagar a pesar de que tengan pérdidas, mientras que las pequeñas empresas, las medianas empresas no van a pagar si es que tienen pérdidas, nos hace ver que lejos de ser progresivo, esto podría ser regresivo, porque el que menos tiene resulta siendo el que más paga. Un tema que no se lo ha analizado a profundidad a nivel normativo y cuyas respuestas más bien hemos visto que se venían desarrollando en los diversos foros. Y sobre todo agradecer a las autoridades del SRI que han estado exponiendo en webinars para intentar dar solución a estos casos. Es lo que tiene que ver con la compatibilidad. ¿Qué pasa cuando yo estoy sujeto al régimen de microempresas y por otra parte soy de la tercera edad? ¿Qué pasa cuando yo tengo RICE? ¿Qué pasa cuando puedo acceder o no? Yo ya estaba gozando de la exención de impuesto a la renta para nuevas microempresas del 9.6. Este tipo de cosas las hemos visto que se han ido desarrollando más bien de carácter práctico y luego se han incorporado a las normas. Primero fue desarrollar estas ideas y luego salió la resolución 60, mira. Entonces uno dice, ¿con qué exenciones, con qué incentivos puede haber complicación de parte del RIM? Yo les tengo una pequeña lista de posibles problemas que no es exhaustiva, pero sí nos hace poner alertas. ¿Qué pasa con el artículo 9.5, 9 numeral 5 de la exención de instituciones privadas sin fines de lucro? Tenemos casos de sociedades sin fines de lucro que están en el catastro. ¿Qué pasa con las exenciones de tercera edad y personas? ¿Qué pasa con las nuevas microempresas que generen empleo neto e incorporen valor agregado nacional, que está en el 9.6? ¿Qué pasa con las deducciones adicionales del 100% para MIPYMES por gastos de capacitación, investigación y desarrollo? ¿Pueden o no pueden deducirse, aprovechar ese incentivo que tenían antes? En el artículo 37 de la ley de régimen también habla de una base imponible de microempresas y decía que puede deducirse, las microempresas pueden deducirse una fracción básica gravada con tarifa cero. Entonces me decían algunos amigos, yo, ¿por qué voy a perder ese derecho que yo ya lo tenía, que el mismo gobierno me lo dio hace 3 años, hace 2 años, de que me puedo restar de la base imponible 11.212 a fecha actual? Yo pensaría que sí puedo, me decían. El otro tema es el de, en el artículo enumerado 2, después del 37.1, se hablaba de una rebaja del 3% de impuesto a la renta para MIPYMES, de la rebaja de la tarifa. Miren, hay un montón de temas que no tienen desarrollo normativo, primero en donde hubiésemos querido, que es a nivel de la ley. En segundo lugar, algunos ya se corrigieron a nivel de reglamento, pero ahí tenemos un problema porque son... ¿Perdón? ¿Cómo? Estimados amigos, por favor, pongan en silencio sus micrófonos para poder escuchar al doctor Villegas, ¿sí? Gracias. Después vemos si damos paso a alguien que quiera hacer una pregunta en voz Aquí alta. tenía... Sí, por Muchas favor, gracias. apague su micrófono. Muchas gracias. Aquí, como tenemos tantos temas y les confieso que cada uno de estos temas, para buscar su solución, pueden ser más o menos complicados. Yo he escogido algunos, los más básicos. Recordando una cuestión, dentro del artículo 253.18 hay una frase que me parece muy importante. Al RIM le serán aplicables los beneficios tributarios relacionados con el ingreso previstos en la normativa legal vigente. Es decir, en una norma de carácter reglamentario está limitando. Dice, podríamos darle la vuelta. Los únicos beneficios tributarios que se va a aceptar son los que tienen que ver con beneficios tributarios de los ingresos. Es decir, ¿cuáles no se va a aceptar?
los beneficios tributarios relacionados con las deducciones. Regresemos y ahora sí, a partir de eso, busquemos dar respuesta a todos esos casos. Miren, exenciones de instituciones privadas sin fin de lucro son beneficios tributarios que aplican a los ingresos o al gasto. Estamos claros de que aplican a los ingresos, por lo tanto, no hay ningún problema, nos tranquiliza el reglamento y nos dice que siguen estando exentas las sociedades sin fin de lucro. Es decir, si había alguna sociedad sin fin de lucro que se encontraba en el catastro, no debería preocuparse tanto, porque no significa que va a pagar el 2% de sus ingresos o de sus excedentes. Lo que deberán hacer es declarar como exentos. Igual en el caso de personas de la tercera edad y personas con discapacidad, con las reglas respectivas que tiene cada grupo. ¿Qué pasa con las diversas deducciones adicionales? De acuerdo a ese artículo del reglamento, parecería que no pueden aprovechar esas deducciones adicionales porque no son beneficios tributarios relacionados con el ingreso, sino con el gasto. Ahora, la otra pregunta es, ¿a través del reglamento se podrá hacer eso? Yo creo que la respuesta va más allá. Se trata de un régimen presuntivo y por lo tanto parecería que si choca, al tener un carácter presuntivo, choca con el tema de costos y gastos. Por lo tanto, a pesar de que la norma no lo diga, ¿sí? Yo pensaría que sí puede tener su lógica el hecho de que no puedan deducirse, no puedan utilizar todas aquellas deducciones adicionales. Sin embargo, hubiese quedado genial que esto que yo les menciono se incorpore a nivel de ley. Y ahí yo creo que hay un riesgo porque eventualmente alguien podrá protestar, irá con un abogado, se presentará la respectiva demanda de algún tipo y habrá que ver qué dice el juez. Entonces, sí hay un riesgo, tanto para el contribuyente como para la administración tributaria, porque no tenemos las reglas claras. Uno de los temas que a mí me parecen más preocupantes es este que tiene que ver con el 9.6, la exención de nuevas microempresas que generen empleo neto e incorporen valor agregado nacional. Yo pregunto, ¿esta exención de nuevas microempresas es un beneficio que se relaciona con el ingreso o con el gasto? Muchos de ustedes me dirán, es una exención que tiene que ver con el ingreso, por lo tanto, sí se puede. Sin embargo, parecería que en la práctica me hace falta concretar, me hace falta verificar esto. Parecería que el Servicio de Rentas Internas no está considerando como válido esto. Y solo digo parecería. Habrá que ver qué pase en la práctica. Para ello, para dar solución a esto, como les mencionaba al inicio, no se olvide cosas muy importantes. La Constitución está por encima de todo, que dice que en el artículo 300, el principio de progresividad. Y si existe normativa que atenta contra este principio de progresividad, pues esa normativa debe darse de baja. Y es lo que nosotros hemos estado escuchando desde varios lados, de varios grupos que me comentan que están buscando demandar la inconstitucionalidad de este régimen de microempresas. Ahora yo les digo una cuestión. Nosotros, ¿qué debemos de hacer? Cuidado con confiarnos. Podría ser, primero no sabemos si se presenta o no se presenta la demanda de inconstitucionalidad. En segundo lugar, aún en el caso de que se presente y que para muchos puede ser más o menos claro que sí atenta contra la progresividad, no sabemos cuál será el resultado. Por lo tanto, hay que considerar que eventualmente puede que el juez constitucional diga no me parece inconstitucional. Y nosotros, por estar confiándonos en eso, no hemos declarado y no hemos pagado y todas esas cosas, y luego vamos a tener los problemas. Así que mi recomendación, ser lo más conservadores posibles. Declare nomás, aunque no le guste. Pague nomás, aunque no esté de acuerdo. Y luego ya se verá qué pasa. Además, considere lo siguiente. Aún en el caso de que se declare inconstitucional el régimen de microempresas, no sabemos en qué términos se lo hará. Bien podría decirse que, salvo que no lo mencionen, que lo mencionen expresamente, las normas de constitucionalidad podrían aplicar a futuro. Es decir, lo pagado, lo que nos hemos estado muriendo de las iras por pagar en estos días, pagado está y capaz que no podemos pedir la devolución.
También podría ser que el juez constitucional, pongamos el caso de que declare la inconstitucionalidad y diga, siempre fue inconstitucional, así que devuelva a hacerlo pagado. No sabemos qué pasará, así que yo, por eso es que les pido ser lo más conservadores posibles en nuestros negocios como microempresas, como el momento en el que las asesoramos a nuestros clientes. Bajamos más allá leyes orgánicas, reglamentos y resoluciones. Ojo en dónde está la resolución y ojo dónde se encuentra el reglamento. He visto que en algunas redes sociales y en algunos grupos de WhatsApp han presentado esta foto que les estoy mostrando en este momento, que dice nuevos beneficios tributarios. Yo le puse en las preguntitas y le he tratado con X justamente porque me decían, oye, pero es que están circulando esto, así que sí tenemos derecho a restarnos la fracción básica grabada con tarifa cero. No, a mí me va a ayudar porque así yo no voy a pagar impuesto a la renta en el 2020. Olvidamos que no sé quién lo inició, pero debe ser quien inició difundiendo este tipo de, esta foto, pero mucho cuidado, es alguien que no advirtió que ahí decía nuevos beneficios tributarios con la ley para la reactivación de la economía, es decir, fines de 2007. Eso era la propaganda que se distribuía hace 4 años. Miren, por lo tanto, no aplica ahora, en general. Sobre todo yo por eso es que le puse una X para que no vaya alguien tal vez a ver esto y sigan con la difusión de algo que me parece errado. Ahí habla de que las microempresas con ingresos de hasta 300,000 no pagarán anticipo de impuesto a la renta. Ahorita ya sabemos que está eliminado, así que eso no tiene nada que ver. Luego decía, las microempresas pagarán impuesto a la renta a partir de 11,270. Eso no aplica, eso era el del 2000, de fines del 2017 con la ley de reactivación económica. Tampoco aplicaba lo que tiene que ver con la devolución del exceso del anticipo. Lo que sí aplica, y ahí sí hay que tomar en cuenta porque tampoco podríamos decir que todas esas cosas no tenían, ya no tienen actualidad, es un tema. Lo que estamos aquí mencionándole de que las microempresas nuevas se exoneran del pago del impuesto a la renta en los 3 primeros años de actividad que generen empleo neto y valor agregado. Miren, a pesar de que fue una norma de la Ley de Reactivación Económica, nunca fue derogada ese incentivo. Y eso, personalmente, como Pablo Villegas, considero que es un incentivo que sí se lo puede utilizar en la actualidad y que poca gente lo está utilizando. Porque no ha sido derogado. Ya vamos a, justamente quiero comentarles acerca de lo interesante que podría ser esto y que podría de alguna manera darle solución a su cliente, no en todos los casos. Primero veamos qué es lo que nos dice el artículo 9.6, que es la base legal. Igual, yo esta presentación no es necesario que lo anoten ni nada, sino podrá ser a través de la Cámara de Comercio, que se les podrá facilitar, o a través de que me escriban en redes. Yo gentilmente no tengo ningún problema en pasarles esta presentación. El artículo 9.6, que se creó con la Ley de Reactivación Económica, decía que las nuevas y microempresas que se inician a partir de la vigencia de la Ley Orgánica para la Reactivación Económica, es decir, a partir del 1 de enero del 2018, es decir, empresas que se hayan constituido en el 2020 o empresas que se constituyan a día de hoy, gozarán de la exención del impuesto a la renta, también, es decir, las microempresas, ¿ya? Durante 3 años, contados a partir del primer ejercicio fiscal en el que se generen ingresos operacionales, es decir, esos ingresos que están directamente relacionados con la actividad empresarial, la actividad principal de la microempresa, ¿ya? Siempre que, y establece varias condiciones. Primero, siempre, a ver, la primera condición es que deben haber sido nuevas microempresas, es decir, microempresas que se registren a partir del 1 de enero del 2018. Segunda condición, que generen empleo neto. Y tercera condición, que incorporen valor agregado nacional. Entonces ustedes van a decir, ¿qué era esto del empleo neto? Me parece que eran esas normas que estaban dentro de la conciliación tributaria o creo que estaban en el reglamento a la ley de fomento productivo. Cuidado, no va por ahí. Aquí tenemos normas propias. Esas normas propias
Y les digo cuidado porque he escuchado también que hay alguna gente que quiere aplicar desde esos dos lados, que hay normas parecidas, demasiado parecidas, el tema de lo del empleo neto. Aquí tenemos normas propias en el reglamento. El artículo enumerado 4, después del 23, nos habla de los requisitos para exoneración del pago del impuesto a la renta para nuevas microempresas. Este es el artículo que debemos atarle al 9.6. Y ahí nos dice facilito. ¿Qué es esto de generar empleo neto? Que cumplan, dice, al menos debe mantenerse el número neto de plazas de trabajo existentes al inicio de dicho ejercicio. Es decir, en pocas, si es que en su microempresa no se sacó gente, ya tiene cumplido este requisito. Por lo tanto, podría ser un buen número de microempresas que se puedan acoger a esto. Vamos con el otro requisito. Incorporar valor agregado nacional en sus procesos productivos. Este ya puede ser un poco más complicado. Debe incorporarse al menos el 25%, considerando algunos de los siguientes componentes. Podríamos desarrollarle ya viendo la norma, ya sea equipos, maquinaria, materia prima, insumos, mano de obra o servicios locales. Esta condición va a ser un poco más difícil de cumplirla. Sin embargo, no está por demás que verifiquemos estas tres condiciones dentro de la microempresa que nosotros asesoramos a efectos de ver si se cumple o no se cumple con este beneficio tributario. Y probablemente alguna gente dirá, pero ¿y se puede o no se puede? Al final nos salió este régimen de microempresas que viene de alguna manera a derogar todo lo anterior o alguna cosa de esas. Recordemos el Código Tributario. El Código Tributario nos dice las reglas de las exenciones. Las exenciones, aunque se hubieran concedido en atención a determinadas situaciones de hecho, pueden ser modificadas o derogadas. El legislador que venga en el futuro puede eliminar los incentivos que nosotros tenemos, pero hay una regla especial. Dice, sin embargo, la exención concedida por determinado plazo a los 3 años subsistirá hasta su expiración. Es decir, si nosotros nos acogemos a esta regla del 9.6, debe subsistir hasta su expiración, durante los 3 años. Esta es una norma que les pido para lo cual que tengamos mucho cuidado para efectos de evitarnos de esa carga que significa el 2% sobre los ingresos brutos. Vamos al siguiente tema, incompatibilidades. Ahí me llama la atención, voy a resumirles un poco para más bien ir concentrándonos con las posibles preguntas que tengan. No sé si ustedes hicieron el ejercicio. Ley de régimen tributario interno, artículo 97.18, 6 casos. Reglamento para la aplicación de la ley de régimen tributario interno, artículo 253.2, 14 casos. ¿No les llamó la atención? ¿Acaso no será que hemos olvidado lo que señalaba la pirámide jurídica que vimos hace un momento? Ley está aquí, reglamento está aquí, y el reglamento debe obedecer lo que diga la ley. Ahí tengo algunos casos que a mí me llaman mucho la atención, solo le he puesto como un ejemplo el tema de lo que tiene que ver con el transporte terrestre. Pero claro, ustedes dirán, no, es que aquí capaz que me conviene, y sí, tomando en cuenta que no es tan incentivo, no es tan beneficio el RIM, más nos vale acogernos a lo que diga el reglamento. Los temas de la inscripción, como les decía, nosotros vemos que hay normas que se encuentran dentro de la ley y que el momento de que se les regula a nivel de reglamento van cambiando, y más a nivel de resoluciones. En la ley nos decía, la inscripción es obligatoria para todos mediante la actualización del RUC. El SRI implementará los sistemas necesarios. Entonces, parecía que podían dividirse en algunos casos. La inscripción es obligatoria para todos mediante la actualización del RUC. Parecería que yo debo ir al SRI o pedirla, que, señores del SRI, yo soy microempresa, estoy obligado, así que pido que se me actualice. Al lado decía, el SRI implementará los sistemas necesarios. Entonces, ¿en qué quedamos? Si es el SRI implementará los sistemas necesarios, significa que yo no debo hacer nada y es el SRI el que me va a actualizar. No es clara la norma de quién debe hacer qué cosa a nivel de ley. En el reglamento lo que nos habla es de inscripción obligatoria solo para las personas naturales que cumplan las condiciones. Ellos son los que deben inscribirse. Es decir, una persona nueva va a inscribirse obligatoriamente, para lo cual debe informar mis ingresos. Yo presumo que voy a tenerlos en este año de tantos.
Sin embargo, si es una sociedad, no va a iniciar en el régimen de microempresas. Ahí va a iniciar dentro del régimen general hasta que el SRI le incluya de oficio. A mi modo de ver, eso ya rompe con el criterio de generalidad. No es justo que si usted es persona natural, ya le clavan ya le clavan el RIM, mientras que si usted es empresa, pues ahí habrá que esperar para que el SRI le notifique, le incluya. Ahí ya podemos ver algunas diferencias, ¿no? Lo que tiene que ver con la inclusión de oficio, dice el SRI podrá realizar la inclusión de oficio cuando se cumplan las diversas condiciones, y estamos claros de eso. Y lo que nos dice es qué elementos va a utilizar. Va a utilizar la información referente a ingresos, número de trabajadores y actividades económicas. Ahí, como les mencionaba, número de trabajadores no es relevante. ¿Por qué? Porque si fuese por eso, la empresa, el cliente que yo les decía que tiene 9 trabajadores, bastará que contrate a uno más y se sale del régimen de microempresas cuando realmente no es así. Realmente es irrelevante el número de trabajadores. Lo que sí se debe tomar en cuenta es ingresos y la actividad económica para efectos de ver si no se encuentra dentro de esas incompatibilidades con el RIM. Las peticiones de inclusión y exclusión, que en este momento un montón de gente está diciendo, y ahora, pero es que yo no debería estar dentro del RIM. Lo siento, el reglamento, y no la ley, el reglamento dice que deben presentar la petición justificando objetivamente sus motivos, diciendo, yo no realizo actividad empresarial porque yo realizo actividades profesionales en un plazo no mayor a 20 días a partir de la publicación del catastro. ¿Cuál es el problema? ¿Cuántas veces se modificó el catastro durante el 2020? No recuerdo exactamente de lo que hemos conversado con alguna gente que estaba dedicada a seguir el número de actualización del catastro. Parecía que se actualizó unas 4 veces. Un amigo me dijo que entendía que se había actualizado 6 veces, lo que significa que en la práctica estemos atados todos los días verificando si no estamos incluidos, y el momento en el que nos incluyen, desde ese día corren los 20 días, lo cual parecería que no tiene sentido, sobre todo por un tema de garantía, de derechos del contribuyente. Si es que me van a involucrar en un régimen que para mí es perjudicial, lo mínimo que se debería pedir en un Estado de Derecho es que me notifiquen de alguna manera. Por lo menos notifíquenme como hace con el resto de situaciones. Y eso se encuentra, además lo más grave, eso se encuentra a nivel del reglamento, no dentro de la ley. ¿Qué es lo que pasó con el catastro? Yo no sé si ustedes se dieron cuenta, pero en la ley no se habla acerca del catastro. Lo único que decía en la ley de simplificación y progresividad es que el SRI tenía 20 días para actualizar de oficio el RUC, no el catastro. Y ahora pongámonos también del lado de la gente del SRI. ¿Ustedes creen que 20 días eran suficientes para actualizar el RUC? Yo le veo bastante complicado. Y por eso es que se buscó la manera de extenderse en los tiempos, y por eso es que se vio el tema de las sucesivas actualizaciones del catastro ahora sí. Es en el reglamento donde aparece esta figura del catastro, en donde dice la inclusión o exclusión de oficio se ejecutará sin necesidad de comunicación previa. Pero el SRI va a publicar en su página web hasta septiembre de cada año el catastro. Es decir, quienes ya, no es solo lo grave para el 2020, para el año que pasó, sino también para este 2021, porque la actualización que hicieron hasta septiembre del año anterior es la actualización que va a aplicar para el 2021. Esa es la razón por la que nosotros ponemos en el Google catastro, régimen de microempresas, nos salen 2 archivos: impuesto a la renta 2020 e impuesto a la renta 2021. Es decir, no es suficiente que usted vea en el 2020. También revise si está en el 2021. Porque a pesar de que usted no haya sido microempresa, le va a tocar presentar sus declaraciones, las 2 semestrales, ahora sí en el 2022. ¿Sí? Así que esto no se acaba así. Vamos adelantando algunas cosas para efectos de poder hacer el tema de lo de las preguntas. Las microempresas permanecerán en este régimen mientras perdure su condición sin que su permanencia sea mayor a 5 años.
Ahí la única solución que yo le veo es que si es una microempresa que estaba a punto dentro de ese espacio de ingresos brutos que son $300,000, casi $300,000, yo lo que le diría es haga el esfuerzo y venda un poquito más. Porque si vende un poquito más, va a poder llegar a ser pequeña empresa y así va a poder salir del régimen de microempresas. Mire lo regresivo que es, que no me queda otra más que buscar, esa es la única manera que yo le veo a través de la cual pueda salirse de este régimen de microempresa. Lo que tiene que ver con la base imponible del régimen de microempresas, les voy a resumir todo esto, porque no tenemos mucho tiempo. Los casos, si usted solo tiene actividades de microempresas, usted solo presente su declaración semestral en estos días y ahí registre todo de acuerdo a lo que nos dice la guía para declarar. Si por otra parte usted tiene tanto actividades microempresariales como actividades de libre ejercicio de ocupación liberal que le llama el reglamento, de alguna otra que no tienen que ver con el régimen de microempresas, pues ahí usted no tome en cuenta dentro de esta declaración semestral que está presentando en estos días. Eso le va a tener que presentar dentro de su declaración de impuesto a la renta global y respecto a eso, ahí sí, tranquilidad, porque con eso sí va a poder restarse costos y gastos. Lo único en lo que está fregado es con lo que tiene que ver con su actividad de microempresas. Ejemplo práctico. Tengo un amigo abogado que tiene bastantes ingresos de su actividad profesional de ocupación liberal, pero realizó unas pocas actividades en el 2020, pocos temas considerados microempresas. Entonces me decía, yo estoy fregado porque me va a tocar pagar el 2% respecto a todos mis ingresos. Yo lo que le dije fue, no es tan grave, solo vas a pagar el 2% respecto a esa pequeña actividad económica que hiciste dentro del régimen de microempresas. Respecto a la actividad de tus actividades como abogado, eso sí vas a tener que declarar en tu formulario de impuesto a la renta común y corriente, y formulario de impuesto a la renta global, que vas a tener que presentar en marzo. Así que esas son como las reglas que debemos tomar muy en cuenta. Eso les estoy mencionando, los ingresos que no se encuentran dentro del RIM y que si en el caso de que nosotros tengamos, vamos a tener que declarar dentro de nuestra declaración de impuesto a la renta global, son los que mencionamos aquí, no se olvide de estos, ¿ya? Y respecto al tema de lo de respecto a las actividades de microempresa, eso sí, fregados 2% sobre los ingresos brutos. Y alguna gente me ha dicho, oye, pero es que no habrá alguna manera. No le veo bastante complicado. Al ser un régimen presuntivo, es bien complicado. Tomen en cuenta que en un régimen normal, generalmente usted va a poder tomar en cuenta los costos y gastos. Voy a poder hacer más costos, más gastos relacionados con mi actividad económica. Al ser un régimen presuntivo que aplica los ingresos, ¿qué tanto puede hacer? En este momento va a ser bien complicado. Ya se toma en cuenta las facturas que se reportaron. Por eso nos dice inclusive ahí, la tarifa de este régimen no se sujeta a rebaja o disminución alguna. Esta diapositiva tal vez puede ser interesante como para tratar de resumir, porque una de las cosas, uno de los caos recientes es, ¿cuándo debo declarar? Ya se modificó a través de una resolución y ya se pidió plazos adicionales, pero al final yo no sé, mi noveno dígito es tal, es un caos. Considero que sí es complicado entender cuál es la fecha máxima para presentar mi formulario 125. Por eso es que yo les he puesto aquí. Tomemos en cuenta que, mire, inclusive en forma desordenada, el noveno dígito, pero tomando en cuenta lo que más me interesa, cuál es la fecha máxima de vencimiento. Si tomamos en cuenta que ahora nosotros nos encontramos a 28 de enero, aquí podremos ver que quienes deben hasta hoy presentar su formulario 125 son los que tengan el noveno dígito en cero. Y así podemos ver hacia atrás todos los que ya tuvieron que presentar. Si su noveno dígito era 8, ya debió haber presentado el lunes 25 y así sucesivamente. Esta diapositiva creo que podría ayudarnos porque sí puede ser complicado interpretar la fecha máxima de declaración dentro de esa resolución 004.
Em, Aquí estaban el tema de esto. Lo que he hecho fue tomar en cuenta lo que nos señala la guía para presentar el formulario 125. Alguna gente me preguntaba, oye, es que yo no puedo, ¿hay algún problema? No puedo dar clic dentro del formulario 125. Yo le decía que bueno, tranquilidad, porque eso significa que tú no debes presentar ese formulario. Y me decía, lo que pasa es que sí estoy en el catastro. Mire qué raro ese caso. Son eventuales, han sido excepcionales, pero sí he encontrado aquellos casos en los que hay alguien que consta en el catastro, pero no estaba habilitado el formulario 125. Respecto a eso, por precaución, yo le recomendé que se acerque al Servicio de Rentas Internas para efectos de que se vea que no dependía de él no presentar el formulario 125. Pero miren los errores que se ha estado evidenciando en esto. ¿Qué más podríamos hablar? No se olvide, una de las cosas importantes es, no tengo dinero, ¿y ahora qué hago? No se olvide que se puede pedir facilidades de pago. Las facilidades de pago es un derecho que se encuentra dentro del Código Tributario, para lo cual, obviamente, ¿cómo hacer? Lo fácil, ponga en Google, guía para contribuyentes, solicitud de facilidades de pago. En la práctica significa que yo voy a originar el CEP, voy a declarar, voy a ver cuánto me corresponde. Una vez que se genera el CEP dentro de eso me va a pedir que pague al día siguiente. Voy a esperar a efectos de que se me genere la deuda, y una vez que se me genera la deuda, automáticamente me sale ahí la casilla de desea pedir facilidades de pago, y ahí ya puede ser más ventajoso, solo para que lo tome en cuenta. Aquí le he mencionado el tema de lo que tiene que ver con la declaración de impuesto a la renta global, que ya muchos sabemos. No sé qué más, así como para resumir, las declaraciones de IVA, la declaración de ICE, que podríamos, aquí solo tomemos en cuenta, algunas de estas cosas ya les dije, sea lo más conservador, a pesar de que pueda estar molesto, a pesar de que escuche que muchos dicen, es que ya vamos a pedir la derogatoria o la inconstitucionalidad o lo que sea conservador con su microempresa o con su cliente. Sea como sea, declare, y sea como sea, pague para efectos de evitarse problemas con el Servicio de Rentas Internas. Eso les podría decir así como de manera muy general. Hay un montón de temas más. He estado resumiendo las cosas que podrían ser más relevantes, y más bien vamos con las posibles preguntas. Y dentro de este tema de lo de las posibles preguntas, tomar en cuenta algo. Muchas de estas situaciones no han tenido respuesta a nivel de la ley, a nivel del reglamento o a nivel de la resolución. Es decir, podría ser que algunas de estas situaciones todavía no tengan respuesta a día de hoy. Muchas de esas cosas, como les decía, han sido respondidas de parte de algunas autoridades que afortunadamente se han presentado en los diversos webinars. Vamos adelante con las posibles preguntas. Muchas gracias, Pablo. Sí, nos han llegado un montón de preguntas, la verdad. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Sí. Podríamos ver no sé, en algunas cosas probablemente ya les he respondido, vamos haciéndolas, no sé, las más relevantes, y lo que podríamos hacer es, yo lo que podría comprometerme es, ya sea a través de la cuenta de la Cámara de Comercio, las preguntas que no alcancemos en este momento, o ya sea a través de redes, no sé, buscar la manera, Sí. y ahí... Sí, yo creo que contestemos lo que se pueda avanzar. De todas maneras, les recuerdo a nuestros amigos que se han conectado que vamos a seguir ampliando este tema, posiblemente Sí. la próxima semana, el próximo jueves, y con gente del SRI mismo, ¿no? Ya hicimos el pedido para que ellos Sí. nos den la Exacto. información técnica. Sí. Y si no, pues les vamos a tener que facilitar el correo del doctor Pablo para que él pueda dar respuesta a sus inquietudes. Estoy a las órdenes. Cual Sí, y es más, este webinar se ha grabado, y lo que vamos a hacer también es facilitarles el enlace para que puedan descargar el webinar y puedan revisar las cosas que se han mencionado en esta charla. Sí, ¿Ya? por supuesto, estoy a las órdenes, ya sea a través de la cámara o directamente. Yo creo que esto es importantísimo, que vayamos generando debate acerca de este tipo de cosas, porque créame, esta duda que usted tiene sobre su caso no solo le afecta a usted, sino que le afectará a un montón de personas, y es necesario dar seguridad jurídica. Es necesario que todos respondan de la misma manera. Así que es muy importante que generemos el debate suficiente en redes.
Adelante. Ya. Fernando Cruz dice, una consulta, las retenciones aplicadas por las entidades financieras por las ventas con tarjeta de crédito, ¿pueden utilizar las microempresas para descontar el 2% del impuesto? Ya. Aquí, en el caso de retenciones, nosotros debemos tomar en cuenta la siguiente regla, que por irnos al apuro en las últimas diapositivas no las hemos podido desarrollar, pero ahí está, de alguna manera, una parte y otra parte está en la resolución 060. Lo que nos piden es que distingamos dos cosas. Las retenciones en la fuente que tienen que ver con nuestra actividad de microempresa del 2020, si vamos a poder utilizar en el formulario 125. Es decir, si a usted le retuvieron como microempresa dentro del 2020 los diversos porcentajes, nosotros estamos todos claros que fue un caos, porque hubo momentos en los que nos daban diversos porcentajes, esos son los únicos que vamos a poder utilizar dentro del formulario 125. Primera regla. Segunda regla, ¿qué pasa con esas retenciones que nos han efectuado de años anteriores como microempresas o las retenciones que nos han efectuado no como microempresas, sino desde las diversas otras situaciones, que bien podría caber este caso que nos está mencionando nuestro compañero? Respecto a esas, nosotros para poder utilizar eso es que sí vamos a tener que presentar la declaración de impuesto a la renta global. Y ahí es donde vamos a poder utilizar. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar a nuestro compañero? Yo lo que le sugeriría es de que a pesar de que haya sido considerado microempresa y solo tenga esos ingresos, la manera a través de la cual puede recuperar es presentando su declaración de impuesto a la renta global, ahí registrando y yo lo que le sugeriría es que tome en cuenta que puede acceder a solicitar la devolución. Tal vez no es lo más adecuado. Yo estoy muy claro en esto porque se demora, nosotros sabemos el tiempo que se demora la administración tributaria para la devolución. Sabemos que a veces es complicado negociar y todo, pero no nos queda otra. Y puestos a elegir, yo creo que hay los otros elementos, ¿no? Tal vez más bien la cuestión es buscar la manera de cómo evitar este régimen impositivo para microempresas, que es como que lo que se está uniendo cada vez más gente para ver qué es lo que podemos hacer. Eso espero haberle respondido al compañero. Gracias, Pablo. David Quilachamín dice, en el reglamento de la LRTI, no sé la verdad qué significa esta El ley, reglamento para la aplicación dentro de las limitaciones del régimen de microempresas se enumeran actividades que señalan la frase que provengan exclusivamente de. En este sentido, si percibo ingresos que no son exclusivamente de determinada actividad, ¿ya no me encontraría dentro de las limitantes? Excelente pregunta, David. Me parece muy, muy, muy interesante. Sabes que no eres el primero. Hay alguna gente que dice, chuta, ¿y qué pasa si es que además de esa actividad que menciona, tengo otra? Tomemos en cuenta una situación. Desde un punto de vista así, neta, de la interpretación textual, bien podría aceptarse esa interpretación que nos plantea David, ¿no es cierto? Sin embargo, yo considero que no es tan fácil. Si le tomamos en cuenta la lógica del impuesto, hay algunas normas que nos dicen estas actividades son incompatibles con el régimen de microempresas. Así que bien podría pasar que no solo una, yo aplique esa actividad que señala David y que yo también tenga otra actividad que sea incompatible, y la cuestión es de que no por eso es que voy a poder salvarme o voy a poder perjudicarme más como sea. La regla que aquí debemos tomar en cuenta, David, es que podríamos ver como que dos regímenes que se deben separar. Los ingresos que tú tenías como microempresa, que vas a tener que aplicar el 2%, y los ingresos que tú tengas como el resto, ya sea del régimen general, que vas a poder deducirte costos y gastos, ya sea, o si, no sé si tú tienes ingresos respecto al IRU banano, IRU agrícola, lo que sea, que va a tener su respectiva respuesta. La idea es que los diversos regímenes no deben mezclarse. Esa es la idea. Y comparto que la redacción no necesariamente es la más adecuada. Y eso hace que tengamos este tipo de interpretaciones.
Juan Chimarro nos pregunta, nos dice que él está en la lista de microempresas y si ya hace la declaración del impuesto a la renta, ¿debe también llenar los formularios de anexo transaccional simplificado? Ya. Sí, mira, Juan, ¿cuándo se debe presentar el ATS y cuándo no se debe presentar el ATS? Primero, tomemos en cuenta que las normas sobre el RIM no nos están diciendo nada. Por lo tanto, para efectos de aplicar el ATS, lo que debemos ir es a ver si en la resolución del ATS nos encontramos dentro de los diversos casos en los que debemos presentar eso. ¿Sí? Entonces, no es por la condición de microempresario por la que debo presentar el ATS o debo dejar de presentar el ATS, sino que no tienen nada que ver. Más bien lo que deberíamos preguntarnos, Juan, es si yo me encuentro dentro de alguna de las condiciones como para tener que presentar la ATS, es decir, no sé, el tema de contribuyente especial y toda la lista que nos señala la respectiva resolución, que no recuerdo el número exactamente, pero estoy seguro que Juan la tiene claramente identificada. Uh-huh. Gracias, Pablo. Mónica Ayala dice, ¿qué pasa con las empresas que en el 2020 ya facturaron más de $300,000 y están en el catastro de microempresas? Gracias, Moni. Me gusta mucho esta pregunta. De alguna manera, Moni está buscando dar solución a esto, ¿no? Tomemos en cuenta lo siguiente. Se incluyen, esta pregunta que nos hace Moni es súper importante. ¿Qué pasó si en el 2020 yo ya tuve más ingresos de los 300,000? Tomemos en cuenta que siempre la cantidad de ingresos que tuve el año anterior me van a servir para el siguiente año. Es decir, para lo que yo estoy declarando en estos días de impuesto a la renta de microempresas, que es del 2020, para esas no me parecería que no me salvo. Para lo que sí me puedo salvar es para el momento en el que ya dejo de ser, es decir, para este 2021 ya podría yo pelear para efectos de que no me incluyan a mí no me consideren dentro de microempresas. Decir, mire, dentro del 2020 ya superé los 300,000, por lo tanto, dentro del 2021 yo no debo pagar el 2% sobre los ingresos. Ahora hay una cosa. Perdón que le interrumpa, entonces de ley hay que comunicar al SRI para que le cambien de régimen. Sí, porque ya dejó de cumplir con las condiciones. Ahora yo digo, tampoco está, a ver, yo digo depende del caso. Moni, tú estás asesorando a 2 empresas. No todas las empresas van a tener la misma respuesta. El ejemplo más claro, tenemos algunos casos de microempresas a las que les convino pagar el 2%. No a todas las microempresas se perjudicaron con el 2% sobre los ingresos brutos. Conozco algunos casos, pocos, pero que sí se beneficiaron. Y me dijeron, a mí no me interesa que nos quiten, que se deroga esto. Yo estoy beneficiándome. Entonces sí debemos de hacer justamente ese análisis para efectos de ver si nos conviene o no nos conviene salirnos. A la mayor parte no nos conviene. Gracias, Moni, por la pregunta. Ya, David Quilachamín pregunta, si por A o B no pude solicitar la exclusión dentro del término de 20 días después de la publicación del catastro y definitivamente no cumplo las condiciones para ser microempresa, vaya, perdí la pregunta. Es comprensible. Gracias, David. Gracias. Es la segunda pregunta que nos haces y me parece muy pertinente. Sobre todo porque yo me imagino lo que tú estás pensando. No es justo, tú debes estar pensando, no es justo que yo me tenga que tener la obligación de todos los días de estar verificando en el catastro. ¿Cómo puedo saber qué día? Salvo que todas las mañanas me ponga a ver en el catastro, con lo cual un archivo pesado que es, a veces se demora, no sé, por lo menos unos 10 minutos hasta que se pueda descargar y abrirse y ponerme a buscar. Tengo que hacer todos los días. Es una norma. Ahora, ¿qué debemos? Hay problemas con el internet. Recordemos que solo está la norma a nivel de reglamento. Y a mi modo de ver, y ojo que lo digo solo lo digo solo como Pablo Villegas, parecería que esa norma está vulnerando derechos del debido proceso, derechos como contribuyente.
Por lo tanto, parecería que sí es necesario que nos acerquemos a nuestros estamentos. Somos parte tal vez de algún gremio para efectos de que se pueda, no sé, impugnar esa norma, hacer algo, porque es injusto que esté pasando eso. Sin embargo, solo con la norma tal como está, yo creo que, a ver, así no le gusta al SRI, el SRI tiene esa norma y debe cumplirla. Esa norma está en el reglamento y el SRI tiene la obligación de cumplirla. Y nosotros, hasta el momento también, hasta que esa norma haya sido dada de baja. Perdón por no poder contestar más, David, y comprendo tu preocupación. Sí, creo que contestemos unas dos preguntitas más y sí, lamentablemente ya pasamos del tiempo, entonces es por eso. ¿Los exportadores están dentro del catastro? Pregunta Pablo Ayala. Ya. Los exportadores están dentro del catastro. A ver, Pablo, ¿qué entra dentro de, qué está dentro del catastro? Pues está lo que el SRI haya cruzado a partir de ingresos y actividad económica. Entonces podrían darse las siguientes situaciones. Podría haberse dado el caso de que alguien haya tenido actividad de microempresas y haya exportado, y probablemente sí va a estar dentro del régimen de microempresas. Tomemos en cuenta que la actividad de exportador no se encontraba dentro de las exclusiones. Entonces, ¿qué entra dentro del catastro? Pues es difícil decirlo así directamente porque no sabemos. Y como el SRI ha estado actualizándolo a cada momento, yo lo que te diría es, si tú tienes un caso de exportadores, revísale en el catastro. Habrán casos que aparezcan y que no correspondan, y habrán casos en los que deban haber sido incluidos, pero por alguna cosa no la estén. Doctor, creo que aquí hay dos preguntas que sí vale la pena contestar porque hay un caso que le ocurre a alguna gente, dice. Ana Aguirre, si como persona natural estoy en el RIM, pero mi actividad es el arrendamiento de inmuebles, ¿debo acogerme a este régimen o al general? Ya, ajá. Sí, me parece bastante interesante la pregunta. La pregunta aquí es, ¿el arrendamiento de inmuebles forma parte de las incompatibilidades, sí o no? ¿Ya? Y aquí lo que debemos tomar en cuenta es lo siguiente. Yo lo que les pido es, lo más adecuado, más que irnos a la ley, revisemos lo que contempla el artículo 253, numeral 2 del reglamento. Ese debería ser como el tema. Y dentro de esto, arrendamiento de inmuebles, que es lo que yo le estoy viendo, no le encuentro yo el arrendamiento de inmuebles como como uno de los temas de exclusión. Pero no es un emprendimiento arrendar un No es un departamento, una emprendimiento. casa, Ajá. entonces sería absurdo que Sí, no lo hayan incluido en el RIM. sí. Sería absurdo. Eh, Respecto al tema del arrendamiento de los inmuebles, me parece bastante oportuna la pregunta. Yo lo que podría hacer es, no se olviden que tenemos nosotros un artículo dentro del reglamento que habla de qué son actividades empresariales. Creo que nunca está por demás ver qué tanto puede coincidir. Sin embargo, parecería que dentro del régimen de microempresas, por absurdo que sea, siempre que no se encuentre dentro de las incompatibilidades expresamente mencionadas, todo va a ser régimen de microempresas. Parecería que esa es la interpretación que se le está dando. Me parece, comparto que técnicamente no es una actividad de microempresas como tal, perdón, sí hay, es rentas de capital. Tenemos dentro de las incompatibilidades el tema de lo que tiene que ver con rentas de capital. El arriendo de inmuebles se considera de rentas de capital. Inclusive aquí está presente Nicolás Cabanilla, a quien le mando saludos, que me está corrigiendo. Gracias, Nicolás. Entonces, no entraría dentro del régimen de microempresas. Por lo tanto, si usted se encuentra dentro del régimen de microempresas, eso no lo va a registrar dentro del formulario 125. Ujú. Y la última pregunta, doctor, ¿qué pasa con los contribuyentes que tienen el RUC cerrado? Ya. Los contribuyentes que tienen el RUC
cerrado. A mí me parecería bastante extraño que alguien que no tenga el RUC abierto se encuentre dentro del catastro, porque dentro del catastro todos tenemos, al inicio están todos números de RUC. Se me hace raro. Yo le he revisado, obviamente no he revisado número por número, porque son más de 1 millón de casos, que existe algún caso en el que no tenga RUC. Yo lo que diría es que si es a ver, ahí más bien el caso que puede parecerse es de que si yo tengo el RUC cerrado y estoy abriéndolo, probablemente ahí me van a catalogar directamente. Primera opción. Segunda opción, si yo cerré el RUC, si es que yo he cerrado el RUC, tome en cuenta que yo ya tuve actividad microempresarial durante cierto tiempo, así que a pesar de que yo cerré el RUC, igual sea como sea, debo presentar el formulario 125. Muchas gracias, Pablo. Sí, nos siguen llegando mensajes con muchas inquietudes de Sí, nuestros comprendo. amigos y de ley van a seguir saliendo muchas más inquietudes sobre este tema. Eh, Simplemente síganos, por favor. Gracias por ese tiempo que nos ha dado el doctor Pablo Villegas, por ampliarnos más la información sobre esto, porque todos estamos también un poquito desorientados con este tema y bastante molestos. Eh, Síganos en nuestro Facebook, ahí vamos a publicar el próximo evento que vamos a hacer. Yo calculo que va a ser el jueves 4 de febrero para seguir ampliando y ya con gente del Servicio de Rentas Internas mismo, ¿sí? Amigos, no nos queda más que despedirnos, ya pasamos el tiempo del webinar. El doctor Pablo Villegas nos dio más de su tiempo para esto y ustedes también. Muchas gracias por haberse conectado y por estar pendientes. Les recuerdo que les vamos a estar enviando el enlace para que ustedes puedan descargar este webinar y revisar todo lo que mencionó el doctor Villegas. Y asimismo, pues, doctor, por favor, permítame facilitarles a nuestros amigos su correo para que puedan hacerle llegar consultas. Sí, les agradezco. Veo un montón de amigos que se han conectado. No podemos por cuestiones de tiempo responder a todas las preguntas, sin embargo vamos a hacer todo el esfuerzo justamente para buscar la manera de responder o de generar el respectivo debate para que nuestras autoridades de la Administración Tributaria Nacional puedan darnos las respuestas. Gracias, les agradezco a todos por haberme aguantado en esta hora y 16 minutos. Espero que sigamos en contacto. Nos hizo ver algo de luz ahí en toda esta barbaridad. Muchas gracias por aportarnos con su conocimiento y gracias a nuestros amigos también, sí, muy participativos. Me encanta cuando la gente es así, pero desgraciadamente no podemos satisfacer las inquietudes de todos. En todo caso, una buena noche para todos. Gracias. Gracias a todos, un gusto verles.